Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro. Padre Santo, habla por medio de este siervo tuyo. Necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra es el alimento que necesita mi alma y mi espíritu. Y al mismo tiempo mi cuerpo se rejuvenece, porque tu palabra da vida, Señor, a mi cuerpo y vida eterna a mi alma. En tu nombre, Señor Jesús de Nazaret. Historia del rey David. ¿Quién no conoce al rey David? Todo mundo. De pronto no tengamos ninguna foto de él, pero sí podemos hacernos la imagen. Y ahorita las películas que usted encuentra en YouTube, hay muchos actores o de pronto un actor. Y es exactamente lo que nos enseña la Escritura. Segunda Samuel 7:8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Estimados oyentes, David fue el ungido del Señor. David fue el ungido del Señor y libertador de Israel. El profeta Samuel, inspirado por Dios, eligió a David, el hijo menor de Isaí, como el sucesor del rey Saúl. Fue protagonista de la historia del pueblo de Israel como rey en Hebrón y en Jerusalén. Hechos 13, 21, 22 dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio también diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sin embargo, eso no significa que David fuera perfecto o no tuviera pecado. Al contrario, a lo largo de su historia conocemos sus pecados, sus temores y el profundo amor que tenía por Dios. ¿Quién era David en las Escrituras? David era el hijo menor de 8 hijos que tuvo Isaí su padre. Fueron sus hermanos Eliab, Abinadab, Sima, Natanael, Radai, Osén, Eliú y David. Primera de Crónicas 2, 13, 15. Esto muestra el poco valor que tenía David dentro de su propia familia. Primero, su padre ni siquiera lo mencionó por su nombre. Segundo, ni siquiera había sido invitado a la celebración. Tercero, solo fue llamado a presentarse porque Samuel insistió en llamarlo. Tan pequeño era David a los ojos de su padre que no se consideró necesario incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios llamó a la familia al sacrificio. Cuando consideramos que David era el más joven de 8 hijos, no nos sorprendemos del poco valor
que éste tenía en su propia familia. No era porque el carácter o la conducta de David no fuera dignos. Era simplemente porque era el menor de 8 hijos. Hacía la labor de un jornalero. Estaba detrás de la majada, cuidando el ganado de su padre. Dios a menudo escoge a gente que nadie consideraría para hacer su obra, para que así todos sepamos que la obra es de Dios y no de los hombres. David pertenecía a la tribu de Judá y era bisnieto de la moabita Ruth y del judío Boz. Nació en Belén, una ciudad a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. David fue criado como ganadero, pastor de ovejas. Esta profesión le enseñó muchas cualidades que puso en práctica a lo largo de toda su vida. Cuando tomó el trono de Israel, mostró humildad, justicia y cuidado por el pueblo. Al ejercer su profesión de pastorear ovejas, David enfrentó situaciones extraordinarias al tener que enfrentarse contra osos y fieras. 1 Samuel 17, versículos 34 al 37. El texto bíblico original además dice que David era pelirrojo, del hebreo admoni, rojo, y que era bien parecido, buen mozo. 1 Samuel 16, 17. David fue el rey más famoso de Israel. Sin embargo, para lograrlo pasó por diferentes oficios: pastor, escudero, líder militar, poseía virtudes musicales y también era poeta. David escribió muchos salmos en los cuales describió su amor, describió su fe, describió su temor y su confianza en Dios. El más conocido de ellos es el Salmo 23. ¿Qué significa el nombre de David en la Biblia? Estimados oyentes, el significado del nombre David del hebreo, David, es incierto. Sin embargo, una de las posibilidades más aceptadas es amado, proveniente del hebreo dot. También se ha sugerido que David debería compararse con el término Davidun, jefe u oficial del ejército. Aunque si ese fuera el caso, entonces la palabra David sería un título en lugar de un nombre propio. Por lo tanto, es una sugerencia muy poco probable. El amado es su sentido, sin duda alguna, pues es el elegido de Dios, el ungido de Dios, conforme al corazón de Dios, tipo del rey futuro en Sión. Salmo 2. David es ungido rey por Samuel. La primera vez que se menciona a David en la Biblia es debido a la visita del profeta Samuel en Belén. Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel y reveló que el nuevo rey elegido estaba en la casa de Isaí. 1 Samuel 16, 1.
El profeta Samuel, al llegar a la casa de Isaí, entrevistó a cada uno de los hermanos de David como candidatos al trono de Israel. Sin embargo, David no estaba presente. El profeta, al observar que ninguno de los hijos de Isaí cumplía las especificaciones de Dios, envió llamar al menor de todos, el cual cuidaba el rebaño. Al presentarse David delante de todos, Dios le confirmó al profeta Samuel que él era el elegido. Entonces David fue ungido delante de sus hermanos. 1 Samuel 16:13. Sin embargo, el propósito de tal unción no se reveló públicamente en ese momento. En cualquier caso, lo importante es que la Biblia dice que desde ese día el Espíritu del Señor descendió sobre David. 1 Samuel 16:13. A pesar de haber sido elegido por Dios, todavía tomaría algún tiempo para que el pueblo reconociera a David como rey. David fue ungido 3 veces. La primera simbolizó el reconocimiento y ordenación de parte de Dios. 1 Samuel 2:10. Las siguientes 2 unciones, 2 Samuel 2:7 y 2 Samuel 5:3, se realizaron para establecer a David públicamente como rey de Judá e Israel respectivamente. Historia de David y Goliat. Uno de los episodios más importantes y por lo cual David empezó su fama en Israel fue cuando enfrentó y mató al gigante. Fue cuando enfrentó y mató al gigante filisteo Goliat. 1 Samuel 17. David salió de casa a llevar comida a sus hermanos que estaban en la guerra. David, al llegar al campo de batalla, se dio cuenta del desafío impuesto por Goliat al ejército de Israel. Él propuso una batalla individual donde el ganador determinaría el ejército vencedor. Este desafío había durado 40 días, pero aún no se había elegido a nadie para luchar contra Goliat. De hecho, para los guerreros israelitas, luchar contra Goliat en una batalla individual y ganar era prácticamente imposible. El propósito, el propio rey Saúl comprendió los riesgos de esa elección. Por eso ofreció una extraordinaria recompensa, incluyendo la mano de su hija en matrimonio, para el que luchara contra Goliat. Cuando David se ofreció para aceptar el desafío, recibió el mejor equipo militar. Sin embargo, rechazó la armadura, el escudo y las armas, ya que eran muy pesadas para él. Durante el combate, David usó su honda y piedras como arma ya muy conocida por él para luchar contra nuestro enemigo. Estimados oyentes, debemos de conocer nuestras armas espirituales. El gigante increíblemente fue derrotado. David le cortó la cabeza y la victoria del joven pastor sorprendió absolutamente a todos. Ahora encontramos a David al servicio del rey Saúl. Después de la muerte de Goliat, David ganó renombre entre el pueblo de Israel y fue recomendado como músico para aliviar los tormentos que sufría Saúl
por un espíritu maligno. 1 Samuel 16:18. Y desde entonces empezó a alternar sus deberes entre pastorear el rebaño de su padre y servir al rey. Además de ser el músico privado del rey, David se convirtió en el escudero de Saúl debido a la gracia que tuvo sobre el rey. 1 Samuel 16, 21, 23. La amistad de David con Jonatán y la envidia de Saúl. La amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl, nació en el servicio de David al rey. La amistad entre estos dos hombres, el príncipe de Israel y David, el pastor, ha sido un gran ejemplo de compañerismo, lealtad, integridad y sinceridad entre los creyentes. 1 Samuel 18, 1, 4. Esta verdadera amistad sobrevivió grandes periodos de pruebas. Sin embargo, fue una alianza que perduró incluso después de la muerte del hijo de Saúl. Cuando el rey David envió a buscar a Mefibosé, el hijo lisiado de Jonatán, y le asignó la herencia de la familia de Saúl. 2 Samuel 9, 7, 13. Durante la gran amistad, Saúl tuvo una gran envidia contra David. David se había convertido en el favorito del pueblo. Los israelitas incluso comenzaron a cantar a David, entonando cantos que decían: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. 1 Samuel 18, 7. Saúl, al conocer esta situación y a partir de ese momento, no pudo evitar su envidia y en desesperación intentó matar a David constantemente. 1 Samuel 18, 11, 1 Samuel 19, 10. Saúl sabía que Dios ya lo había desechado. Entendía que David amenazaba la continuidad de su familia en el trono, y ese fue el principal motivo de la persecución. Lo que hace la amistad de David y Jonatán aún más increíble es que Jonatán reconoció que el plan de Dios para el futuro de Israel era que David fuera rey. 1 Samuel 23, 16, 18. Jonatán muchas veces trató de disminuir la ira de su padre contra David, sin éxito alguno, lo que hizo que David tuviera que huir de Israel durante muchos años. David, al huir de Saúl, buscó refugio en Ramá junto con el profeta Samuel. Y aunque Saúl estaba decidido a capturarlo, no tuvo éxito, porque esos no eran los planes de Dios. 1 Samuel 19, 18, 24. Después de Ramá, David fue al santuario de Nob. 1 Samuel 21, 9. Allí consiguió alimentos y armas para su viaje a Gat, una ciudad de los filisteos. Fue en esa ciudad filistea donde David tuvo tiempo de ejercitarse como guerrero, lo que le permitió ser un líder militar destacado. Durante este periodo, David también comenzó a formar un ejército. Ese ejército de hombres considerados miserables, endeudados y descontentos,
Entre sus leales compañeros, muchos ni siquiera eran hebreos. Durante este periodo, David se ganó la confianza de los clanes de Judá, que no estaban satisfechos con el papel desempeñado por Saúl. Sin embargo, mientras el rey Saúl estaba vivo, David no intentó nada contra su vida. De hecho, le perdonó la vida en una ocasión. 1 Samuel 24, 9, 10. La historia de David como rey empieza al convertirse en rey de la tribu de Judá en Hebrón. 2 Samuel capítulo 2, 4. La ciudad estaba ubicada aproximadamente a 50 kilómetros de Jerusalén y se convirtió en su capital. Como rey de Hebrón, David hizo importantes alianzas estratégicas. Poco a poco comenzó a conquistar los principales liderazgos de Israel. Con eso, pasó por alto el malestar de muchos de los que apoyaban la casa de Saúl. David permaneció en Hebrón durante 7 años y medio. David se convirtió en el rey de las 12 tribus de Israel después de la muerte de Is-Boseth, hijo de Saúl. Is-Boseth había sido proclamado rey por algunos de los partidarios de su padre. Uno de ellos fue el excapitán de Saúl, Abner, quien finalmente también fue asesinado. David asumió el trono de Israel mientras aún estaba en Hebrón, pero poco después transfirió su capital a Jerusalén, 2 Samuel 3:5. De esta manera, el rey David se convirtió en el primero en gobernar Israel como un imperio unificado. La dinastía de la casa de David duró aproximadamente 425 años. En Jerusalén, el rey David construyó su palacio en el monte Sión, después de conquistar la región de los Jebuseos, 2 Samuel 5, 6, 9. Además de esto, también construyó varios otros edificios importantes. El rey David también centralizó el culto a Dios en Jerusalén, colocando el arca de la alianza en la capital del imperio. Y quiso construir un templo al Señor, pero esta tarea Dios no le permitió realizarla, estando luego a cargo de su hijo Salomón. El rey David también estableció un poderoso ejército profesional. Obtuvo victorias legendarias contra los edomitas, filisteos, cananeos, moabitas, amonitas, arameos y amalecitas. El rey David construyó carreteras y fortaleció las rutas comerciales. Sus acciones trajeron gran prosperidad al pueblo de Israel. El rey David tuvo a lo largo de su vida muchas esposas y concubinas, con las que engendró muchos hijos. Los hijos de David más conocidos en la Biblia son Absalón, Adonías, Amón, Salomón y Tamar, su hija. Si el reinado frente a Israel fue próspero y ejemplar, no se puede decir lo mismo de su vida familiar. La familia del rey David siempre estuvo rodeada de conspiraciones, intrigas, rivalidades y tragedias. Un claro ejemplo de ello son los episodios
que involucran a Absalón, quien mató a Amnón por haber violado a su propia hermana Tamar. Posteriormente, Absalón fue asesinado por el sobrino del rey David, Joab, por traición. El rey David logró unir 12 tribus, pero no pudo unir a sus propios hijos. Durante un periodo de gran prosperidad en Israel, David experimentó su caída más amarga, en la cual conspiró para cometer adulterio con Betsabé y planeó la muerte de su esposo, un soldado leal de su ejército que no era hebreo, sino gentil, llamado Urías. El rey David fue reprendido duramente por el profeta Natán, quien expuso su pecado oculto. David se casó con Betsabé, se arrepintió profundamente, Dios lo perdonó, pero no dejó de castigar a su pecado. Segunda Samuel 12:12. De la unión entre Betsabé y David nació su heredero al trono de Israel, el rey Salomón. Otro de los pecados de David, aparte del adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, fue el censo que hizo al pueblo de Israel para conocer su fuerza y poder, en la que Dios le había prohibido hacerlo, según de Samuel 24, 1-25. Las consecuencias del pecado de David se pueden ver claramente en la secuencia de la historia de Israel. Ciertamente, los pecados de David descritos en las Escrituras son una clara advertencia para cada uno de nosotros, porque el carácter santo y justo de Dios no tolera este tipo de cosas. El rey David estaba lejos de ser un hombre perfecto. Sin embargo, era una persona sincera, era una persona fiel y leal a sus amigos. Pero, sobre todo, David era sensible a la voz de Dios. David sabía de su limitada condición humana ante el único Dios todopoderoso. Como tal, fue sincero en arrepentirse y buscar el favor divino. Al rey David se le describe como el dulce cantor de Israel, según de Samuel 23:1. El Antiguo Testamento hace numerosas referencias a David como un tipo de líder en la adoración musical de Israel. También fue un inventor de instrumentos musicales y un compositor experto. Nehemías 12, 24, 46, Amós 6, 5. De todos los salmos registrados en la Biblia, 73 de ellos en sus títulos atribuyen su autoría a David. Algunos de ellos se identifican como salmos mesiánicos, anuncios proféticos de la identidad, sufrimientos y gloria del ungido de Dios que descendería del cielo. De hecho, el mismo Señor Jesús atribuye la autoría de uno de estos salmos a David, Salmo 110. El rey David se menciona en numerosas ocasiones, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. La mención más importante de su persona es como un antepasado según la carne de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 1:3. Él ocupa un lugar destacado
en la genealogía del Señor Jesús en los evangelios. En total, hay al menos 58 referencias al rey David en el Nuevo Testamento. Entre ellos se incluye el título que se usa a menudo para referirse al Señor Jesús como Hijo de David. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan registró las siguientes palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesús: yo soy la raíz y la descendencia de David. Apocalipsis 22:16. Surge una pregunta: ¿por qué se le llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios? No era que David pensaba como Dios, porque entonces no hubiese pecado, sino que era un hombre agradable a Dios por su corazón quebrantado a la voz y guía de Dios. David durante toda su vida trató de obedecer al Señor de corazón. Aquí hay algunas razones por las que David fue considerado un hombre conforme al corazón del Señor. David confesó sus pecados cuando pecó. Salmo 32:5. David reconoció sus errores y se arrepintió verdaderamente. Salmo 51:1-4. David no era arrogante. Sabía que era un pecador y que necesitaba a Dios. Salmo 51:6-7. David recordaba la palabra de Dios para obedecerla. Salmo 56:4. David consultaba al Señor para tomar buenas decisiones. Primera de Crónicas 2:10-17. David confiaba en Dios con todo su corazón. Salmo 31:14. David dependía totalmente del Señor. Salmo 23:1-3. David quería tener un corazón puro y un espíritu recto ante Dios. Salmo 51:10. David amaba a Dios. Salmo 18:1. David tenía a Dios como su esperanza. Salmo 39:7. David quería estar en la presencia de Dios. Salmo 27:4. David no quería perder el Espíritu Santo. Salmo 51:11. David quería aprender de Dios todo el tiempo. Salmo 27:11. Estimado oyente, David es un gran ejemplo para la vida nuestra. Como él, podemos cometer pecados y caer, pero debemos levantarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a nuestro Dios como dueño y Señor de nuestras vidas. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y soberano Dios, gracias te doy, mi Padre eterno, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. ¿Qué cosas tan maravillosas podemos aprender en tu palabra del rey David? Actos que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Rompió aquellas cadenas. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Bendito eres por los siglos de los siglos.